Coyhaique TV presenta Hablando de Salud en la Patagonia, junto a nuestro epidemiólogo, magíster en salud pública y caballero de la Orden Cruz del Sur, Marco Acuña Briones. Otro de los temas que las redes sociales nos han inundado con la información referida a salud es el sarampión. Querido Marco, muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, pues cuéntenos, ¿qué está pasando con el sarampión? Hola, Brahim, un gusto de saludarte y lo mismo a los televidentes de Coyhaique TV. Mira, lo que está ocurriendo en el mundo es que se está produciendo un aumento en el reporte de casos de sarampión, y lo que es peor, que América había tenido desde el 96 un reconocimiento de la OMS por estar en una fase de eliminación del sarampión. Hemos perdido esa condición ahora en noviembre. De hecho, hemos escuchado que Argentina, sí, Uruguay, Paraguay, no sé cómo estará Chile, pero que nuestros vecinos están teniendo incidencia de sarampión fuera de lo normal en términos de cantidad. Así es, fíjate que solo para nombrarte en este momento el país que tiene más casos es México, con 5.400 casos y con 2 niños fallecidos por sarampión. Para México, es enorme, sí. Es enorme. 5.000 casos, dijiste. 5.490 casos. 5.500 con... Claro. Después viene Canadá con 5.290, Estados Unidos con 1.800 casos. Nuestros hermanos argentinos, particularmente, tienen una epidemia en este momento en Buenos Aires. Lo vimos en las redes sociales. Con 36 casos. Paraguay. Perdón, 36 casos, pero sin fallecidos. Sin fallecidos. ¿Ya? Tenemos en Paraguay 49 casos. ¿Más que en Argentina? Más que en Argentina. En Brasil tenemos 37 casos, y por eso es importante que hoy día comuniquemos a la comunidad de la existencia de estos brotes epidémicos que están particularmente en algunos países. Porque ¿pero por qué si el sarampión es algo que erradicado? Estaba prácticamente eliminado en América. Lo que pasa es que siempre ha estado el virus presente, sobre todo en países de África y de Asia. Y con la globalización y el movimiento de personas entre países y continentes, de nuevo en América empezó a propagarse en forma... No es que haya mutado y que la vacuna contra el sarampión ya no funcione, nada de eso. Ahora, lo otro que ocurre, Brahim, es que lamentablemente estas campañas de los grupos antivacunas han permeado sobre todo a las madres jóvenes. Y hoy día las madres no quieren vacunar a sus hijos. ¿Te acuerdas que hace poco yo te conté que la Corte había obligado a una mamá? Salió otro caso ahora, hace como 2 semanas. Lo que pasa es que Chile, por suerte, la jurisprudencia que hay cuando se van los casos a la Corte es que aquí hay que velar por el bien superior del niño. Claro. Y todas las Cortes dan la indicación de vacunar a los niños, aunque los padres se nieguen. Y aunque los padres tengan la creencia que tengan, el valor superior del niño y de la comunidad es vacunar, ¿ya? Porque hemos comentado en otros programas que las vacunas, aparte de proteger en forma individual a los grupos de mayor riesgo, cuando logramos la cobertura que nosotros llamamos la inmunidad de rebaño, protegemos a toda la población, ¿ya? Entonces, en Chile tenemos esta jurisprudencia. Y en general tenemos buenas coberturas de vacuna, particularmente para el sarampión superiores al 92%. Marco, la vez anterior que conversamos sobre sarampión, que no recuerdo a raíz de qué cápsula fue, hablaste que había un periodo de años en que había que revacunarse, algo así, ¿o no? Sí, con esta situación que está ocurriendo en América ya de circulación del virus en forma activa en varios países, mira, en América... Desde el 1 de enero hasta ayer ya tenemos más de 13.270 casos confirmados por laboratorio. ¿Ya? 13.000 casos. Ok, eso significa que el sarampión... El virus está circulando en América. Comenzó. ¿Ya? Y eso ¿a qué nos lleva? A mejorar las coberturas de vacunación, sobre todo las del programa regular de inmunizaciones, que son todos los niños menores de 6 años. Hay una primera dosis contra el sarampión al año de vida, los 12 meses, y luego hay un primer refuerzo en los niños de 36 meses, que son los niños que tienen 3 años. ¿Ya? Ahora, las coberturas de los niños... Al año y a los 3. Y al año y a los 3. Las coberturas de los niños del año son bastante buenas porque son superiores al 90%. Pero estamos teniendo dificultades en la vacunación de los niños de 3 años.
que están ¿Por qué? alrededor. Porque las mamás no quieren. Lo que pasa es que ya a los 3 años las mamás como que no tienen mucha adhesividad a llevar al niño a control. Entonces, lo que tienen que hacer los equipos de salud, detectarlo, tenerlo ahí. claro, los equipos de salud tienen que empezar a hacer esfuerzos especiales para citar al niño, y aquí nosotros les pedimos siempre ayuda a la educación preescolar. Por ejemplo, nosotros todos los años hacemos jardines infantiles. Junji, Integra y SLEP, todos los meses de marzo les pedimos que chequeen que todos los niños que se inscriban en el jardín infantil vayan con su carnet de vacuna para ¿Qué que pasa le si un niño de 3 años recibió esta dosis de refuerzo y se la volvemos a poner? No pasa nada. Entonces, ¿por qué no lo hacen con todo nomás? ¿Se acabó la historia? Lo que pasa es que ahora la vacunación en los niños en Chile está con una resolución exenta y por lo tanto le da el carácter de obligatorio. Yep. ¿Ya? Ahora, lo que sí hace el Ministerio de Salud de Chile es que cada 5 años hace revacunaciones y establece ciertas edades. Y ahí a los niños se les revacuna y se les pone un refuerzo. Pero ¿qué pasa si yo voy a un jardín de la Junji o un jardín particular, el jardín que sea? Llego como Seremi de Salud. Necesito todos los niños de 5 años, por favor. Los de 3. Ah, bueno, perdón, me equivoqué. Los de 3. ¿Están todos vacunados? Sí. Si hay niños no vacunados, los tendríamos que vacunar. Eso. Lo hacemos. Pero aún así hay niños que no van al jardín infantil, claro. Y que no tienen su control de salud al día. Claro, ese se nos escapa. Ese se nos escapa y ese alrededor... Está con la abuelita, qué sé yo. Exactamente. Ya que la mamá trabaja y que cuida o la tía o la madrina o la abuelita. Entonces, Marco, ese niño es de riesgo de... Y para los niños de 58 años para arriba, ¿qué tenemos que hacer? A ver, hay un grupo de chilenos que hoy día el Ministerio de Salud ha dado la indicación de vacunarlos o de ponerlos al día, que son todos los nacidos entre 1971 y 1981, ¿ya? 71 y 81. Todos esos chilenos y chilenas nacidos en ese periodo se les recomienda que se acerquen a su centro de salud para revacunarse contra sarampión, porque en esa década las coberturas... ¿Cuántos esos gallos como 40, 44? 71 al 81 tienen más de 40. 71... 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021, más de 50. Más de 50. Claro. Claro. Esa década, las coberturas de vacuna contra el sarampión en Chile fueron muy deficientes. Estamos hablando entre los 45 y los 55 años más o menos. Más o menos. APP. ¿Ya? Claro. Ahora, ojo con eso, es que importante, Marco. No, y además es más importante que esa generación se vacune, sobre todo si van a ir a Brasil, Argentina, a Estados Unidos, porque el virus está circulando en esa... Y a los que hacemos turismo sexual, contigo hablamos de turismo sexual, ¿no? Sí, a propósito de la ITS. Eso era a raíz de la ITS. Sí. Bueno, eso no tiene nada que ver con el turismo sexual, eso tiene que ver con el turismo... El turismo regular, ¿ya? Oye, ¿y el sarampión, eso es viral? Es un virus y se transmite por las gotitas de la saliva y por las superficies contaminadas con las secreciones del enfermo. En forma directa, las gotitas de la saliva, y indirecta, por superficies contaminadas del enfermo. ¿No se transmite, no sé, porque un bicho se posó en tu...? No. Es transmisión de persona a persona, en forma directa o en forma indirecta. Ahora, ¿por qué es importante la vacunación? Uno, porque Chile, nosotros no tenemos casos autóctonos desde el año 96. Hemos tenido brotes en Chile, pero han sido de casos importados, que han llegado a Chile y se han infectado o el personal de salud que los ha atendido y que no han usado mascarilla, o familiares que han tenido contacto con el enfermo una vez que ha iniciado la sintomatología. Marco, alguien que nos está escuchando y que nació entre los años 1971 y 1981, ¿qué tiene que hacer? Acercarse a su centro de salud, un CEFAM, un hospital comunitario, con su carnet, y decir que quiere ponerse al día con la vacuna sarampión. Aun cuando haya sido vacunado. Aun cuando haya sido vacunado. Esto es como un refuerzo. Es un refuerzo. Ahora, ¿por qué solo entre esos años? Porque esa década, las coberturas de inmunización contra sarampión fueron muy deficientes. Malas, perfecto. Ya. Eso significa que si yo nací en el año 70... puedo estar tranquilo porque durante el año 70 la cobertura de vacunación fue buena. Fue buena, superior al 90%, pero entre el 71 y 81 hubo deficiencia en las coberturas.
¿ya? Y sobre todo Hablando si voy de a... política, ¿quién estaba de presidente? Ya, nada que ver. Ya, démosle. Sobre todo si voy a estar con un plan de viaje. De fuera viaje, Chile, claro, ahí porque, cambia todo. como te digo, en estos países está el virus activo y está circulando en forma importante. ¿Ya? Solo Primeros recordar, síntomas del sarampión. a eso iba. ¿Cuáles son los síntomas del sarampión? Que nosotros hoy día acabamos de hacer un refuerzo a nuestros médicos ¿Ya? de toda la red pública. ¿Por qué? Porque el sarampión se manifiesta primero con lo que nosotros llamamos un exantema, con manchitas que aparecen en el cuerpo. Luego puede haber fiebre, puede haber conjuntivitis, los ojos se te ponen rojos, puede haber linfadenopatía, se te inflaman los ganglios detrás de la oreja o en el cuello, ¿ya? Y puede haber tos y puede haber moco. Entonces, frente a esa sintomatología, uno podría pensar, y sobre todo si vienes llegando de afuera de las vacaciones en Brasil, el médico tiene que estar muy atento que ese caso hay que aislarlo y hay que tomar muestras para buscar el virus. ¿El sarampión es bueno que te dé cuando eres niño o no? Eso de que, tiene sarampión, vamos a llevarlo para que se infecte, cosa que después no lo tenga nunca más. Lo que pasa es que el sarampión, cuando existía en Chile, en los años 60 y 70, era una enfermedad que podía evolucionar a una neumonía grave o a una encefalitis. Y los niños se morían de sarampión. No es como la varicela, que la varicela, las mamás llevaban a los niños a la casa del amiguito para que se infectara. Eso era varicela, no sarampión, sí. pero con pinta igual. Con pinta igual y con unas vesículas que por eso también las abuelas le decían la peste cristal. Te iba a preguntar eso. En el caso del sarampión, ¿es solo mancha o sale también como una no se produce en vesícula. Que es distinto a la varicela. Es distinto a la varicela porque la varicela aparece la manchita, la vesícula, se rompe la vesícula y empiezas con una picazón que te pica todo. Es como una verruguita, ¿no? Así es, esa es la vesícula, que después se rompe y en ese momento de la ruptura todo ese líquido está lleno y cargado de virus y por eso la transmisión es tan importante. Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas en términos de peligrosidad. Sí. Varicela con sarampión no tiene nada que ver una con la otra. Ninguna con la otra se parece. En términos de... Claro, de gravedad gravedad y de transmisibilidad. Fíjate que lo otro importante es que el sarampión es altamente transmisible. Un enfermo Sarampión es altamente transmisible. puede transmitirle rápidamente a 18 personas la enfermedad si no están inmunizados. De una. Estando en el mismo... Varicela, no. Varicela menor, de 1 a 9 personas. No tiene la letalidad. No que tiene el la sarampión. letalidad ni la Por lo tanto, gravedad. si te da varicela, que le dé. Claro, por eso las abuelas llevaban a los Se me niños guardó aquí. a donde el amigo que estaba con la varicela. Querido Marcos, voy a viajar, me voy a ir a hacer turismo normal a Brasil. Me quiero vacunar contra el sarampión, porque no recuerdo si mi mamá falleció, nunca supe si me vacunaron o no, y me quiero asegurar. ¿Me puedo ir a vacunar a mi CECOF, a mi CEFAM? Solo si estás entre el 71 y 81 y eres adulto. Ahora, ¿quién si no estás en ese rango, ¿no? No. ¿A quién se debería vacunar también? Si, por ejemplo, voy con mi guagüita que todavía no tiene el año, hay que vacunarlo. Se le anticipa la dosis de vacuna. Marco, pero yo puedo ir al servicio de salud, a un CECOF, y decir, oiga, ¿usted me puede decir si yo estoy vacunado o no? Mira, en Chile existe un Registro Nacional de Inmunizaciones del 2011. Ya, pues, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pero tú no tienes ningún carnet ni ningún registro. O sea, Brahim Nasser, si quieres saber, no tienes dónde sacar un registro. Ya, pues, entonces, ¿cómo sé si estoy vacunado o no contra el sarampión? Porque se supone que si tú naciste antes del 71 y después del 81, estás con tu esquema al día. Que a mí mi mamá me tenía guardado porque era demasiado lindo. Damas y caballeros, ha sido el tema del sarampión. Ya, hablando en serio, un adulto no puede ir a vacunarse a no ser que esté entre el 71 y el 81. Así es. Nacido entre el 71 y el 81. Querido Marco, muchas gracias. Un gusto. Que será hasta una próxima oportunidad. Queridos amigos, continuamos con nuestra programación habitual en Coyhaique TV. Fue Hablando de Salud en la Patagonia, una cápsula junto a nuestro epidemiólogo y magíster en salud pública, Marco Acuña Briones. Gracias por su atención. Hasta pronto.